Salmo 126:5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Muy bien, muy bien. Hermano Mario Arellano, el auditorio es suyo. Muy bien, hermano Pablo, gracias por la invitación y bienvenidos las hermanas, los hermanos a este estudio de la palabra. Siempre el propósito de las enseñanzas es edificarnos, animarnos, fortalecernos, también advertirnos, porque tenemos que ser advertidos, pues como los profetas del antiguo pacto advertían constantemente al pueblo de Israel de las consecuencias de la desobediencia. Entonces quiero compartir con ustedes esta enseñanza, hermanos, que nos ayude pues, a reflexionar un poco sobre este tema que es tan importante y que es necesario que lo atendamos. ¿Ven la presentación, hermanos? Sí, señor. ¿Cómo irán Sí, si quienes les predique? Ok, ese mismo es. Muy bien, voy a apagar mi video porque a veces se pone lenta el internet. Pues. Ok, hermanos, entonces el título, como dice acá, ¿cómo irán si no hay quien les predique? Y yo puse una pregunta, el mandamiento olvidado. Nosotros siempre escuchamos en la enseñanza y todos lo sabemos de que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Porque así lo ha determinado Él. O sea, Él le ha brindado la oportunidad a toda la humanidad, a cada ser viviente, de que pueda reconciliarse con Él, de que puedan ser perdonados sus pecados. Ahora, ¿por qué Dios quiere o por qué Dios ha hecho todo lo que ha hecho para reconciliarse con el hombre o permitir que el hombre se reconciliara con Él? Pues que es al revés. Bueno, Dios tiene un propósito, hermanos. Y vamos a ir analizando un poco ese propósito y vamos a ir analizando el hecho de que es necesario predicar la palabra del Señor. Entonces nos dice la palabra en 1 de Timoteo 2, del 3 al 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Qué ha tenido Dios en su mente? Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación del hombre, desde la eternidad. Porque una de las cosas que debemos comprender es que Dios no es que va corrigiendo o tomando decisiones a medida que va pasando las cosas en el camino, sino que ya Dios todo lo ha planificado. Ya todo Dios lo ha decidido qué es lo que va a suceder y cómo van a suceder las cosas, en el sentido de cómo va a brindarle salvación a las personas y cómo le iba a dar la oportunidad de que ellos pudiesen ser salvos. Entonces, antes de crear el tiempo, antes de que el hombre y la mujer hubiesen pecado, ya Dios había predeterminado, había predestinado ejecutar ese propósito. Yo lo llamo el propósito eterno, que también lo dice en alguna parte de la palabra. Y ese propósito, hermanos, es que Dios quiere un pueblo. Dios quiere hijos, hechos a su imagen y semejanza. Eso es lo que quiere Dios. Dios ha creado al hombre con un propósito muy grande. Cuando creó a Adán y Eva, ese era el propósito de Dios, que le diera descendencia, pero una descendencia santa. Pero como ellos pecaron, resulta que la desobediencia, el pecado, entró en el mundo y por el pecado la muerte espiritual, o sea, la separación de Dios. Entonces, en ese propósito, Dios en la persona de Jesús se hizo hombre para abrir el camino, para enseñar la verdad y para ofrecerle salvación a todo aquel que la quiera aceptar y obedecer. Por eso vino Jesucristo al mundo, para darle la oportunidad a todo hombre, y dentro de eso, pues nosotros hemos logrado aprovechar esa oportunidad.
Nos dice Tito 2 del 13 al 14, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Entonces Dios quiere un pueblo, hermano. Dios está buscando esos verdaderos adoradores que le adoran en espíritu, en verdad. Aquellos que realmente en su corazón tienen el deseo de obedecer a Dios sin importarle lo que Él pida que hagamos. Por eso es que no todo el mundo puede ser verdadero adorador, por eso es que no todo el mundo puede ser parte del pueblo de Dios, porque no todo el mundo quiere sujetarse a su palabra. Entonces, ¿qué es lo que Dios persigue, hermanos? Un pueblo. Dios quiere tener comunión, quiere tener un pueblo con el cual habite, un pueblo que fue hecho a su imagen y semejanza, un pueblo que no tenga comunión por el pecado, porque ese pueblo ha logrado combatir, luchar contra el pecado. Entonces, en ese sentido, Jesucristo es, como dijo él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es la vida eterna también. O sea, ¿qué significa eso? Que mientras nosotros tengamos comunión con Jesucristo, que tratemos de obedecer y de perseverar en santidad, nosotros estamos disfrutando de todas esas bendiciones que Dios nos está ofreciendo y finalmente disfrutaremos de la bendición final, que es vivir con Él en el cielo. Entonces, Dios quiere hijos, hermanos. Que estos hijos, por su propia cuenta, por su propia decisión, elijan seguirlo, elijan amarlo, elijan obedecerle, adorarle. Entonces, por esta razón ha hecho todo esto. Por eso fue que creó a la tierra. Por eso creó al hombre. Por eso predestinó a su Hijo Jesucristo desde antes de la fundación del mundo, para que fuese ese cordero que iba a ser sacrificado como expiación por el pecado. Y todo eso lo hizo por su puro afecto, o sea, para su propia satisfacción. Dios se satisface del pueblo que tiene ahora y del pueblo con que va a disfrutar, porque esos eran sus planes. Y esto le fue revelado al apóstol Pablo. ¿Para qué? Para conocimiento de todos nosotros. Entonces nos dice Efesios 1 del 3 al 6, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, eso Dios lo hizo por su puro afecto de su voluntad, o sea, por satisfacción propia. Lo dicen otras versiones bíblicas. Ahora, ¿cómo se le brinda la oportunidad a las personas de ser salvas? ¿Cómo Dios quiere que las personas puedan buscarlo a Él? Y es por medio del Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Todo lo que ha planificado, ha ejecutado con el fin de disfrutar de un pueblo santo, es ahora ofrecido primeramente por medio del Evangelio. Por eso es que Pablo dice en Romanos 1 del 16 al 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por fe. Entonces, las palabras del Evangelio, hermano, tienen el poder para traer la justicia de Dios sobre aquel que lo escucha. Porque el que lo escucha, cree en lo que está escuchando, nace esa fe, oye con fe, y eso lo lleva a obedecer a Dios. Entonces, es importante que el ser humano escuche el Evangelio, que el ser humano comprenda qué es lo que Dios le está ofreciendo y qué significa la muerte de Cristo. Entonces, el Evangelio puede producir fe
en las personas, que lo lleven a arrepentirse, a confesar su fe en Cristo, a bautizarse y querer seguir perseverando hasta el fin. Eso fue lo que produjo el evangelio en cada uno de nosotros. Alguien nos predicó el evangelio. Alguien nos anunció las buenas nuevas de salvación y eso hizo efecto en nuestra fe. Pues. Creímos y decidimos obedecer. Entonces el evangelio operó en nosotros para obedecer a Dios, para que pudiésemos limpiarnos de toda maldad, para ser reconciliados por Dios. Entonces, por medio del evangelio, hermanos, es que nosotros empezamos a disfrutar de la comunión con Dios en el sentido de que nos hace creer y nos hace obedecer. Nos da la esperanza de vida eterna. Entonces, el evangelio es el poder de Dios para salvación y el evangelio tiene que ser predicado. Segunda de Tesalonicenses 2 del 13 al 14 nos dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y el 14 dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hoy el mundo, una parte del mundo religioso está esperando que Dios le haga un llamado sobrenatural, pero el único llamado que Dios hace es a través de su palabra, del evangelio. Y el evangelio es lo que tiene que creer la persona y decidir obedecerlo para ser salvo. Entonces, ya nosotros estamos, gracias al Señor, estamos disfrutando de la gran bendición de estar con Dios, de pertenecer a su pueblo, de ser coherederos con Cristo, porque alguien se preocupó por predicarnos el evangelio. Entonces nosotros debemos estar siempre agradecidos con ese hermano que tomó la iniciativa de predicarnos el evangelio, porque gracias a ese hermano y al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hoy tenemos esta hermosa comunión con Dios. Entonces, siempre decimos que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, no unos pocos, si nos vemos ahí, no solo los que viven alrededor nuestro, no solo los que están más cercanos a nosotros, nuestra familia. Dios quiere que todos, absolutamente todos los hombres sean salvos. Pero para ser salvo es necesario que se les predique el evangelio. Entonces, el evangelio, hermanos, no se va a predicar solo. Nosotros, como hombres y mujeres de Dios, debemos predicar el evangelio, pero hemos entendido esa responsabilidad. Por eso yo pongo una pregunta en el título, el mandamiento olvidado. ¿Y por qué el mandamiento olvidado? Porque son pocos los cristianos que están preocupados por alcanzar al perdido. Son pocos. El evangelio, hermanos, no se va a predicar solo. Cristo no va a bajar a la tierra a predicar el evangelio. Cristo no va a mandar a los ángeles a predicar el evangelio. Los que tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio es usted y soy yo. Porque somos el pueblo de Dios aquí en la tierra. Entonces Dios ha dejado esa responsabilidad de esparcirlo a su propio pueblo. A aquellos que ya lo escucharon y lo recibieron y obedecieron. Entonces ese poder de salvación, hermanos, que es el evangelio, es escuchado, es creído por medio de la palabra que nosotros predicamos. Es una verdad muy simple, pero extremadamente profunda. El poder de salvación no tiene efecto, hermanos, si las personas no quieren oírlo, ¿correcto? Si uno se los predica y ellos no quieren recibirlo, pues sencillamente no va a tener ningún efecto, porque eso depende del libre albedrío de cada quien. Pero, ¿qué pasa si ellos no tienen la oportunidad de escuchar el evangelio? Porque no hay quien les predique, como decía el libro de Romanos y el título que yo le puse a este estudio.
¿cómo van a tener la oportunidad de escuchar el evangelio si no hay quien les predique? Y este es el propósito del estudio. Reflexionar un poco en que no podemos ser mudos ante el que está perdido. No debemos ser perezosos ante el que está perdido, sino que debemos ser diligentes en predicar la palabra porque por medio de nuestra predicación le podemos dar la oportunidad a otro de que escuche el evangelio y se pueda salvar. Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán, hermanos, sin haber quien les predique? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Aquí en este Romanos 10, hermano, es muy interesante porque el Espíritu Santo usa expresiones del antiguo pacto dichas por los profetas, pero también las entremezcla con enseñanzas nuevas del nuevo pacto para darle un sentido y una aplicación bajo la gracia. Entonces, ¿cómo irán sin haber quien les predique? Esto es importante reflexionarlo, hermanos, porque tal vez uno de los mandamientos más descuidados es el predicar el evangelio. Nosotros debemos reunirnos los domingos, nosotros debemos amarnos los unos a otros, los hermanos todos tienen que ser edificados, tenemos que ayudar al santo en necesidad, pero todo eso debemos hacerlo sin dejar de hacer esto. Como le dijo Jesucristo a los fariseos, esto era necesario hacerlo sin dejar de hacer esto. Entonces, nos sigue diciendo Romanos 10 del 6 al 11, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Fíjense que aquí empieza a entremezclar nuevas enseñanzas, porque el antiguo pacto no dice quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Quiénes lo predican? Los cristianos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pero ¿cómo pueden creer si no hay quien les predique? Si se les predica y no quieren creer, ya ellos tomaron su decisión. Pero si no se les predica, si no hay quien les predique el evangelio de salvación, ¿cómo van a creer? El poderoso efecto que podría producir el evangelio en la mente, en el corazón de aquel que lo oye y lo recibe, que es creer en Jesús para salvación, confesar su fe, lo va a llevar a la obediencia y esa obediencia lo va a llevar a reconciliarse con Dios, a poder disfrutar de esa vida maravillosa que Cristo le ofrece. Entonces, esa fe es lo que va a mover las personas a obedecer. Y esa fe obediente, pues lo va a llevar a tener comunión con Cristo y con Dios. Pero es necesario que alguien se lo predique. Nos dice Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hoy vemos, hermanos, que la gente conoce mucho el nombre del Señor. Y de hecho, Romanos 10 lo malinterpretan pensando que pues se puede ser salvo sin el bautismo, solamente por creer. Pero todas esas personas que están en esas religiones están confundidos, están por el camino de la perdición y ellos necesitan que alguien les predique correctamente el camino. Ellos necesitan que alguien les enseñe correctamente el camino de la salvación, como hicieron Priscila y Aquiles con Apolo. Entonces, es una responsabilidad de nosotros los cristianos
Y fíjense que digo los cristianos, no estoy hablando de los evangelistas solamente, sino de todo cristiano, predicar las buenas nuevas de salvación. Entonces, volvemos a leer el versículo y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique la verdad? Hoy las religiones tienen evangelios, enseñanzas. Ellos conocen a un Cristo que no es el Cristo que realmente dice la palabra, un Cristo que quiere que se le obedezca lo que él dice. Ellos creen en un Dios que es alcahuete, un Dios que no le importa la obediencia, un Dios que no les importa cómo vivan las personas. Pero ese no es el Dios que nosotros predicamos. Entonces, hoy podemos decir, hermanos, con mucha seguridad que el gran esfuerzo en la iglesia y los evangelistas va dirigido a los que ya están adentro. ¿Qué quiero yo decir con eso? Que va dirigido a edificar los que ya han entrado al reino. Por eso es que hay tantas enseñanzas, por eso es que los domingos se enseñan sermones, también estudios, entre semanas se dan estudios, porque se está tratando de edificar a los hermanos. Pero ¿qué pasa con los de afuera? ¿Qué sucede con los que están perdidos? Cuando nosotros, como el pueblo de Dios, no nos esforzamos a predicarle a las personas, esas personas se van a perder. Y la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿no tenían o no merecían el derecho que le da a Dios de escuchar el evangelio? Hoy, pues, como dije, muchos invocan a Cristo, pero de la manera incorrecta. Ellos, como los que han creído en Cristo, necesitan oír la verdad del evangelio, o sea, tanto los que son incrédulos como los que están en religiones equivocadas. Pero ¿cómo van a oír correctamente el evangelio si no hay quien les predique? La Nueva Traducción Viviente lo dice así, del Romanos 10:14. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga? ¿Y quién es ese alguien que debe decirse? Algunas veces, hermanos, vemos a los evangelistas con una gran carga. La gran carga de los evangelistas es la responsabilidad de predicar el evangelio por él y por toda la iglesia. ¿Qué quiero yo decir? Hay una carga de predicarle al perdido sobre el evangelista y muchas veces en las congregaciones muchos hermanos se conforman con asistir los domingos, pero no se esfuerzan por predicarle el evangelio. Entonces, muchos piensan que ellos, por el hecho de que el evangelista esté predicando, ya ellos están haciendo su trabajo. Y no es así. Porque el evangelista tiene la responsabilidad de predicar el evangelio, pero también cada cristiano tiene la responsabilidad de predicar el evangelio. No es responsabilidad solamente del evangelista. Lo complicado de este asunto es que los evangelistas están esforzados por predicar el evangelio a los que están adentro, para edificarlos. Pero en gran mayoría, hermanos, hay evangelistas que no están trabajando con aquellos que están afuera. No lo están haciendo. Por ejemplo, el hermano Pablo hace un esfuerzo con sus programas que tiene en la televisión, pues eso llega al perdido también. Pero hay iglesias que no le predican a los perdidos. No hacen ningún programa, no hacen ningún esfuerzo, no hacen ninguna obra evangelística, no hacen ningún tipo de organización para salir a predicarle al perdido. Y el perdido debe oír el evangelio. Porque ¿cómo irán si no hay quien les predique? Todos los hombres deberían oír el evangelio, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Ahora, ¿deberíamos nosotros ser selectivos de a quién predicarle? No, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Absolutamente todos los hombres. Entonces, lo que debemos preguntarnos nosotros es, en el medio, en el lugar donde nosotros vivimos, donde está la congregación, donde nosotros nos movemos,
cómo estamos tratando de alcanzar al perdido. Cómo estamos tratando de llevar el evangelio al perdido. Y no es un solo trabajo o es el trabajo solamente del evangelista. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de predicarle al perdido. Todos deberíamos estar preocupados y decir, ¿cómo hago yo para predicarle a más personas? ¿Cómo hago yo para alcanzar más personas? ¿Cómo hago yo para que más personas puedan alcanzar, oír el evangelio? Ellos tomarán sus decisiones. Pero a veces vivimos en ciudades, por ejemplo, aquí donde yo vivo hay como 6 millones, 7 millones de personas. ¿Cómo hacemos nosotros para por lo menos predicarle a una gran parte de esa población? Entonces hay métodos, hay maneras en que podemos tratar de alcanzar la mayor cantidad que podamos, porque tampoco vamos a hacer más de lo que podemos. Cada uno tenemos fuerzas, pero si no hablamos, si no nos movemos, si no dedicamos tiempo, entonces menos vamos a hacer. Nosotros no sabemos quién va a escuchar. Nosotros no sabemos si a través de una predicación, de un programa, de un folleto que le entreguemos a la persona, lograremos rescatar a alguien de las tinieblas. Entonces es importante que todos nosotros prediquemos. ¿Por qué se cree que nuestro deber es solo con los más cercanos, familiares, vecinos y amigos? ¿Y los desconocidos no tienen derecho a escuchar el evangelio? Nosotros tenemos responsabilidad con nuestros familiares, nosotros tenemos responsabilidad con los vecinos, con los amigos, pero también tenemos responsabilidad con el perdido, con aquel donde usted pasa y va y compra algo, con aquellos que usted va y de repente tantas personas, usted las ve en una plaza y resulta que no hay nadie que les esté predicando el evangelio. Es una responsabilidad. Entonces, los que viven en nuestro sector, municipio, la ciudad donde vivimos, ¿llegarán a tener la oportunidad divina de oír el evangelio? ¿Es responsabilidad de un solo hombre o de dos o de todos los miembros de la iglesia? Y de todo cristiano. Es de todo cristiano. Entonces, esta figura que puse aquí del autobús con ese poco de personas, el autobús representa al evangelista que está haciendo su trabajo de predicar. Y muchos cristianos quieren montarse sobre ese trabajo sin ellos abrir su boca para predicar el evangelio de Cristo. Es responsabilidad, hermanos. Si a nosotros alguien nos dio la oportunidad de creer la verdad, ¿por qué nosotros no podemos ofrecérselo a otros? Nos sigue diciendo, estamos enseñando la responsabilidad de cada cristiano, dada por mandamiento de predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué está haciendo la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. Nos dice la Biblia latinoamericana en 1 de Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Y fíjense que el para nos está diciendo cuál es el propósito por el cual somos linaje escogido, por qué somos un real sacerdocio, por qué somos una nación santa. Y es, hermanos y hermanas, para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. O como dice la Reina Valera, para que anunciemos las virtudes. Tenemos que predicar, tenemos que hablar, tenemos que enseñarle la verdad al perdido, el evangelio de salvación. Entonces, ¿qué arreglo está haciendo la iglesia para anunciar el evangelio a los que están afuera y del reino? ¿Qué está haciendo usted, hermana, hermano, por predicarle a los que están afuera? Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Hay que estimularnos todos a que hagamos el esfuerzo de predicar al perdido, de buscar al perdido. Así nos pase como ha pasado en la historia, que a veces no nos escucha nadie. Pero esa persona que escuchó lo que le dijimos, pero no quiso obedecerlo, ya no tendrá ninguna excusa para decir que nadie les predicó.
La iglesia puede animar a los miembros. La iglesia puede organizar. La iglesia puede hacer cosas para que se activen todos los miembros a predicar el evangelio a todas las criaturas que se puedan. En muchas oportunidades todos quieren llevar los beneficios del trabajo del evangelista. Se escuchan expresiones tales como, para eso le pagan. Es el responsable de predicar el evangelio. El hermano tal lo está haciendo, el hermano Pablo lo está haciendo. Y si él lo está haciendo, si él predica, nosotros también lo estamos cumpliendo. También nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad por lo que él está haciendo. Es eso lo que enseña la palabra, hermano. Romanos 10, del 16 al 17, mas no todos obedecieron el evangelio. A veces podemos predicarle a muchas personas y las personas no obedecen, pero eso no debe desanimarnos. Lo que debe animarnos es obedecer lo que Dios quiere. Y Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, había y debe haber hombres y mujeres anunciando el evangelio de salvación. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Algunas traducciones lo dicen correctamente, por el ungido de Dios, por la palabra del ungido, que sería la palabra de Cristo. Ahora, la pregunta, hermanos, es por qué algunos cristianos o algunos de nosotros no percibimos o no nos damos cuenta o no le damos importancia al deber de anunciar el evangelio. Sé que hay muchos errores en cuanto a la evangelización, inclusive en las enseñanzas, porque a veces decimos que se tiene que predicar, pero cada quien que haga su esfuerzo, como ovejas sin pastor, como ejército sin general, que decimos, bueno, cada quien vaya haciendo lo que pueda, pero resulta que la mayoría no hacen lo que pueden, no le predican a nadie. Entonces debemos animarnos, debemos exhortarnos a que debemos predicar el evangelio a toda persona. Y también la iglesia puede ayudar mucho a animar a los hermanos a que hagan este importante mandamiento. Porque la iglesia tiene, hermanos, tres obras que son principales. Edificar a los santos que ya están adentro, las ofrendas para ayudar a los santos necesitados, pero también la predicación del evangelio a toda criatura. Y a veces eso se descuida en la iglesia del Señor. Esto causa daño, hermano, porque a veces vemos un pueblo enorme de cristianos dispersos, cada quien haciendo lo que puede y lo que quiere. A veces son pocos los cristianos que tienen la iniciativa de ir a predicar el evangelio a los demás. Siempre que leo la historia de la iglesia de Jerusalén, me encanta esta historia, porque estuvo constituida por muchos miembros. Primero fueron como 3,000, luego 4,000 varones, sin contar las mujeres, se agregaron también. Siguió creciendo. Cuando llegó la persecución de los judíos liderizada por Pablo, dice la palabra que todos fueron esparcidos por todas partes, exceptuando los apóstoles y aquellos que fueron echados en la cárcel. Pero lo bonito es la actitud que tenían estos hermanos. Hechos 8 del 1 al 3 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces fueron esparcidos. ¿Quiénes fueron esparcidos? Casi todo el mundo, hermano. Porque dice acá que solamente quedaron los apóstoles y me imagino que aquellos que están en la cárcel, pero dicen que todos fueron esparcidos. Y lo hermoso de todo esto, hermanos, es
este relato. Era la actitud que tenían aquellos que huían de la persecución. No se escondieron, no se encerraron para que nadie los viera, no se pusieron a dedicarse a su vida, porque bueno, ya la iglesia había sido disuelta y ya no tenemos nada que hablar, pues vamos a dedicarnos a trabajar, a conseguir casa, a salir adelante. No, ellos iban por todos lados, por todas partes, anunciando el evangelio, anunciando las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable, a pesar de que habían perdido todo, hermano, hasta sus hogares. Algunas veces me pregunto, ¿será que estamos muy cómodos los cristianos? Y a veces las zarandeadas, como se le dio a la iglesia de Jerusalén, hacen que despertemos y nos pongamos activos en lo que debemos hacer. Hechos 8:4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, hermano, a todos los que estaban perdidos. Por eso es que pocos tiempo después vemos iglesias en Antioquía, en Samaria, en muchas partes, porque los cristianos que fueron esparcidos iban predicando el evangelio de salvación. Hermanos, ¿qué debe mover al cristiano a predicarle a todo cuanto pueda? Primero, el amor por Cristo. Si amamos a Cristo, debemos hacer lo que Él nos pide. El agradecimiento por lo que ha hecho por nosotros. La muestra de agradecimiento es tratar de responder de la mejor manera que nosotros podamos. ¿Por qué debemos predicarle a todo cuanto podamos? Porque es mandamiento. Y no hacerlo es desobedecer y pecar. El amor al prójimo, hermanos. Queremos su bien y no su perdición. Muchos se perderán por sus propias cuentas, por sus propias decisiones, pero por lo menos debemos darle la oportunidad de que escuchen el evangelio. ¿Por qué? Porque es posible que se demande su sangre de nosotros por haberles hablado. ¿Hemos pensado eso, hermanos? Yo siempre pienso en eso. Que Dios vaya a demandar las muchas personas a quien yo nunca le hablé porque me daba vergüenza, porque estaba ocupado, porque estaba trabajando, porque estaba dedicado a muchas cosas y descuidé el mandamiento de predicar el evangelio de salvación, perdón. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios busca tales adoradores, porque nadie más podrá predicarles la verdad, hermanos. Nosotros somos los que defendemos la verdad del evangelio. Solo los que pertenecen al reino es los que hemos logrado entender eso. Porque ustedes van a los católicos, ustedes van a los protestantes, usted va a los adventistas y todos ellos tienen un evangelio pervertido. Entonces, hermano, hermana, ¿sabe usted lo precioso que son los pies de aquellos que anuncian el evangelio? Son preciosos, son hermosos, primeramente para el perdido, porque se le dio la oportunidad de oír y obedecer, pero son preciosos para Dios, porque esa persona que le está predicando a otros está buscando a esos adoradores que Dios quiere. Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ojalá, hermanos, Dios pueda decir de nosotros que hemos hecho el esfuerzo de ir a todo lugar a predicar al perdido. Ojalá que cada uno de nosotros nos esforcemos por predicarle a los perdidos. Romanos 10:18 dice, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra han salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Seamos nosotros estos que hemos salido por todas partes, donde ustedes vivan, en la ciudad donde ustedes estén. Hagamos la labor de predicarle al perdido, para que Dios pueda decir de nosotros, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Bien, hermanos, esto es lo que quería compartirle. Que Dios bendiga su palabra. Gracias, hermano Pablo, por la invitación y gracias, hermanos, por acompañarnos.
Gracias, hermanito Mario Arellano. Vamos a entonar este cántico espiritual. Yo quiero ser cual mi Jesús, sirviéndole con lealtad. Sincero y fiel, yo quiero ser, cumpliendo su voluntad. Más y más cual mi Jesús, en mi vida quiero ser. Más y más cual mi Señor, seré por su gran poder. Humilde quiero siempre ser, cual fuera mi Salvador. No quiero gloria ni poder, indignos de mi Señor. Más y más cual mi Jesús, en mi vida quiero ser. Más y más cual mi Señor, seré por su gran poder. En todo quiero yo seguir las huellas de mi Señor, y por doquier hacer sentir que hizo en mí su amor. Más y más cual mi Jesús, en mi vida quiero ser. Más y más cual mi Señor, seré por su gran poder. Hermanito Hermes, por favor, ¿quieres orar?